De acuerdo a un informe del New York Times a propósito del triunfo de Jair Bolsonaro en las presidenciales brasileñas, solo el 8% de las noticias difundidas por Bolsonaro son ciertas. Es decir, 92%, según el estudio del New York Times, es fake, es decir, es falsa. Es falsa. Vamos a hablar de todos estos temas con un experto en redes sociales, Wilfredo Jordán. ¿Cómo está? Muy buenas. Ramón, buenas noches, un gusto estar acá y un saludo a toda la televidencia. Imagínese usted, si solamente el 8% es cierto y el 92% es falso, el panorama en el que nos encontramos. Sí, bueno, realmente ese es el escenario que nos da en este momento Internet, ¿no? Pero también hay una responsabilidad de las organizaciones políticas, de los líderes políticos y también de la sociedad civil. Entonces es un tema que yo diría que hay que hablarlo integralmente. Y, por ejemplo, de los partidos, no en Brasil, pero en Bolivia no hemos recibido tampoco propuestas, ¿no? Ese es un tema pendiente que los partidos deberían asumir. ¿Perdón? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Todos sabemos que nace Internet, tiene un efecto político en el país. ¿Y cuál debería ser, por ejemplo, la responsabilidad de las organizaciones políticas? En alguna ocasión, por ejemplo, en España, lo que hicieron algunos partidos es establecer un decálogo de prácticas de uso de redes sociales de la militancia. Entonces, en Bolivia, aprovechando que estamos en una coyuntura de democracia interna, con este tema de las primarias, es una buena oportunidad más bien para poder aprovechar esto, ¿no? Y que las organizaciones tengan responsabilidad y nos propongan temas como este. Hemos visto algunas cosas, lo que hemos visto es este tema de la guerra digital que va a combatir el MAS. Ya, puede ser una propuesta en sí, pero habría que alimentarla. ¿Qué es lo que ellos están proponiendo? ¿Cómo se va a comportar la militancia en ese sentido? ¿Cuál es su decálogo? Ahí, por ejemplo, ya estaríamos entrando a un escenario de responsabilidad de las mismas organizaciones, ¿no? Que ya te da un escenario más interesante. A ver, tengo un montón de reacciones a lo que está diciendo. A ver, por un lado, hablar del fake news y cómo, así como el New York Times identifica este alto porcentaje, 92% de mentiras constantes de Bolsonaro en campaña, también el New York Times hoy saca una publicación donde dice, en el discurso de ayer, Trump dijo 18 mentiras. Y dato viene, dato va, mentira, mentira, mentira. Pero estás hablando de presidentes de naciones, ¿verdad? Quisiera posponer el debate de esto para más adelante, pero quisiera ir a hablar de la realidad boliviana. En países como Estados Unidos y Brasil se dice que las redes sociales son las nuevas reinas de la política. ¿Es esto lo que tenemos en el país o acaso aún las redes sociales no tienen tanta penetración en nuestra sociedad? Bueno, sí hay influencia de las redes sociales en Bolivia, ¿no? Y hay algunos ejemplos con efectos específicos, pero ¿cuál es el efecto real? Yo diría que no es tanto como nos los creemos, ¿no? Hay una encuesta, tal vez la conocen, de la GETI, que señala que cuánto ha variado en el último proceso electoral tu cambio cuando has escuchado algunas noticias en redes, y el resultado es el 11%. ¿Me permite hacer un matiz? La AGETIC es la agencia estatal que maneja este tema. El matiz es importantísimo y lo subrayo varias veces. Pero estás hablando del 11%. Del 11%. Bueno, ahora hay que mirar, ¿no? O sea, si es que vemos lo que se dice, hay que entender que las redes sociales son un suplemento de la política, no es que ahí te juegas todo el escenario, entonces hay que tomarlo de esa manera. Sí, correcto. O sea, aquí en el país, porque aquí habría que pensar en varias cosas. Uno, uso de teléfonos móviles. Dos, interconexión. Correcto. Tres, acceso a redes sociales. Yo creo que todavía estamos muy lejos de México, de Brasil o de Estados Unidos. Tengo esa impresión. Sí, no, yo coincido totalmente, porque la brecha de conexión todavía no la hemos cerrado, es una asignatura pendiente y básicamente las conexiones están en el eje, en las ciudades capitales y probablemente áreas periurbanas. Entonces hay una asignatura pendiente que justifica lo que dices, ¿no, María? Claro, si no tomamos en cuenta el agro. Sí, además. Porque para mí me parece fundamental, no lo estás tomando en cuenta en este tipo de mediciones, algo queda como una mesa con pata coja y no es un juego de palabras a propósito del candidato del FRI, ni mucho menos, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuál es el candidato o el político, para ser mucho más preciso y exacto, con mayor influencia en redes sociales, el influencer que se llama ahora? Aquí en el país. Claro, en Bolivia, sí. Bueno, hay que ver ahí algunos criterios, ¿no? Yo estaba revisando algunas páginas en Facebook, por ejemplo, de los políticos,
y en cantidad de seguidores el primero es Doria Medina. 410.273 fans. Sí, dice, y luego dice está La Evo Razón en un Morales, interesante informe, por cierto. Carlos Mesa tiene 31.000, etcétera. Pero ese es el dato de alcance que lo puedes conseguir con publicidad digital, ¿no? Yo invierto, pago unos pesitos y bueno, y ejerzo ese alcance. Entonces lo que hay que ver es más bien otros indicadores de rendimiento. Y uno que parece interesante, por ejemplo, en esta coyuntura, en este momento, es lo que está haciendo Carlos Mesa. Si es que miramos algunos datos y vemos lo que está ocurriendo en la página de Carlos Mesa, ahí la cosa se pone más interesante porque no solo estamos viendo la cantidad de personas que ven o que siguen esa publicación, sino la medida en que estas personas interactúan con el mensaje y ejercen conversación sobre el mismo. Entonces eso ya es interesante y es uno de los parámetros que hay que medir en este escenario. Entonces, si es que hacemos un análisis en este momento, yo te diría que Carlos Mesa está generando interacción. Y ese es el reto, por ejemplo, no solo de los políticos, de varios líderes, es que cómo logras enganchar con la ciudadanía, que eso es lo que no se logra mucho. Entonces, en la medida en que logras enganchar, pues tienes más influencia. Así deberíamos entender. O sea, estás hablando de una interacción, de un intercambio de criterios, estás hablando de comunicación, pero tengo la sensación, de nuevo, en esta materia no tengo datos que me respalden, tengo la sensación que una es la política del Internet, ¿verdad? Sí. Donde de pronto te llegan memes, te llegan discursos, te llegan reflexiones, te llegan, no sé, avisos, etcétera. Y otro es el comportamiento político de la gente, ¿o no? Sí. Llamemos el de carne y hueso, digamos. Correcto, pero hay que tomar en cuenta que, claro, esos son escenarios distintos, pero que en alguna medida están llevando a confluir en un solo elemento, ¿no? O sea, hay que entender que nosotros estamos yendo de las redes al campo analógico, que es este, digamos, en todo momento, y hay que entender que estamos dando saltos. En un principio, en 2011, esto no era así, entendíamos siempre las cosas de diferente manera, siempre divididas, ahora estamos convergiendo. Entonces eso hace que lo mires de manera integral. Okay. O sea, hay que ver un poco el tema de la brecha digital, que sigue siendo una asignatura pendiente. Entonces esto del espacio político en las redes se juega mucho, principalmente en las ciudades, ¿no? ¿Usted cree que la campaña electoral estará mediatizada justamente por la utilización de las redes sociales? Sí, absolutamente. ¿Cree que será un elemento, un instrumento de difusión de propaganda electoral efectivo para los diferentes partidos de cara al 2019? Yo digo que las organizaciones políticas y los políticos están conminados a utilizar, ¿no? En el 2009, en esas elecciones, la innovación que han tenido las organizaciones y los candidatos ha sido agarrar sus páginas web. Hasta antes de eso, ninguna organización tenía una página web. Entonces tenemos experiencia sobre eso. ¿Qué pasó? Hemos llegado a 2014. ¿Qué es lo que sucedió en 2014? Lo que hicieron es utilizar las redes sociales. Entraron, ellos sabían que tenían que hacer algo en las redes. Entraron a las redes, hay algunas experiencias sobre eso. Y el reto hoy es que además de las redes sociales, de las páginas web, tienes otro elemento importante, por ejemplo, los datos, este tema del pauteo digital y de la publicidad, que es normal en cualquier estrategia. Me permite poner un ejemplo muy claro, y le voy a preguntar a usted, que sabe más que absolutamente nosotros dos, de este tema. La campaña del 21 de febrero y del Bolivia dijo no, se cuece en redes sociales, básicamente. Hay informes sobre esto. Tuvo una gran influencia la participación de grupos, de plataformas, no diría opositoras, de plataformas del 21F. Sigue teniéndolo en convocatorias, en paros cívicos. Sí, estoy de acuerdo. Sí hay actuación y de hecho yo creo que ese va a ser un rol importante todavía acá, ¿no? Pero no creo que haya definido el resultado. O sea, sí no ha definido el resultado, pero que ha influido, sí ha influido. Sí, eso es a lo que vamos. Sí ha influido, ¿no? Y tiene que ver mucho también con la concepción que nosotros tenemos sobre el mensaje, ¿no? En la medida en que afecte algunas sensibilidades, como que nosotros somos más propensos a actuar. Y lo hacemos a través de una cuenta en Facebook, etcétera. Ok, estamos con este escenario. Sí va a ser importante, de pronto no va a ser determinante, pero sí importante. En medio de esto, el famoso fake news. Hemos visto lo que han conseguido Donald Trump en su campaña, está de presidente, Bolsonaro con su campaña, está de presidente. El fake news en las redes sociales, en estas elecciones, digamos, en las elecciones del 2019. Este es un tema bien delicado, ¿no? O sea, de hecho ya han ido saliendo muchas cosas fake
en todo este tiempo. Y tiene mucho que ver con el sentido común básicamente de las personas, pues no es tan sencillo tratar este tema, por un lado. Por el otro lado, necesitamos proyectos de ese tipo, de periodismo, de análisis de discurso de parte de los medios, ¿no? Hay iniciativas grandes. Verificado, por ejemplo, en México, en el marco de las campañas electorales, varios periodistas se unieron para precisamente desmentir esos discursos. Necesitamos ese tipo de proyectos, necesitamos espacios que un poco analicen este tema. Y por otro lado, también tenemos innovaciones de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quiero ver noticias verificadas, no debería entrar a Google, debería entrar a Google News, por ejemplo, ¿no? Que es el sitio de noticias de Google, pero que ya me garantiza que los medios que tienen presencia ahí fuertemente están ahí y no voy a consumir otros contenidos que probablemente vienen de páginas falsas. Ahora, el otro tema es lo que decíamos, hace rato escuchaba la nota, pues WhatsApp, ¿no? Ahí el escenario es completamente difícil, ¿no? Porque son redes internas, mensajería instantánea. O sea, ahí tenemos que tener mucho cuidado y el sentido común básicamente va a tener que primar este rol de los medios que sea interesante, por ejemplo, ¿no? Que saquen proyectos de verificación, también va a ser importante. Y lo que yo decía hace un momento, la verificación, o sea, el rol de las organizaciones, si hay algo que tienen que hacer estas organizaciones es cómo estamos asumiendo las redes, bueno, díganos cómo los militantes, que nos digan cómo la van a usar, un decálogo. Ojalá, a ver. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Desafíos. Aquí la sugerencia es que a la posverdad hay que decirle fake you. Pasar de ella, definitivamente. Pasar de la posverdad y ceñirse a lo que es información estricta. Es la revancha de los medios, ¿eh? Y yo sigo creyendo que la comunicación mediática va a tener mucho y va a incidir mucho el 2019. Muchísimas gracias. Placer, señor. A ustedes. Muchas gracias. Volvemos enseguida, no se vayan.